Vamos a dar inicio al acto pluricultural de purificación. Bienvenidos. Por favor, les pedimos tomar sus asientos. Gracias.
Bueno, pues, que chemal leya simen gente en Ablópola, Achayim, Ayem, Hakorom, Sailam. Pues, Anaisu, Hiteverim Newem, Yorem Nopo, en México, Yewen Yaha simen Ablópola. Buenas tardes a todos, hermanos de los medios de comunicación, lloris, mestizos o indígenas. Queremos decirles que con esta ceremonia, nosotros los pueblos lloremes, purépechas y hermanos de Latinoamérica, quisimos darle la recepción tradicional. Decirles que acá en México, nosotros los pueblos indígenas, estamos orgullosos de ello. Y por eso en este evento tan importante, pues queremos decirles que para nosotros es un orgullo tenerlos a ustedes de visitantes distinguidos y ser parte de lo que es el honor de hacer la celebración oficial. De alguna forma agradecemos su presencia. Quisiéramos darle un presente a nuestro presidente de IFETEL. Allá está en la oficina. Entonces, perdón, aquí está. ¿Por dónde está nuestro presidente de IFETEL? Bueno, queremos decirles que por esta ocasión única, los pueblos indios participantes en esta celebración, queremos hacerle reconocimiento a el licenciado Gabriel y decirles que para nosotros es un gusto darle la celebración oficial de protección de energías positivas a nuestro hermano mayor, Insaila Yohue, de IFETEL, y de alguna forma decirles que de alguna forma los pueblos indios estamos agradecidos por las atenciones, las gestiones y las actividades que ha hecho para que nosotros en nuestras radios indígenas y comunitarias, en las comunidades indígenas y los otros colectivos presentes, pues estamos operando con la comunicación en nuestros idiomas, los idiomas nacionales, 69 lenguas indígenas de nuestro país. Se lo agradecemos. Yo soy Chocoreutesia. Chúbala. Y pues de esta forma decirles que es para nosotros darles Yewen Yaha, Simen Ablópola, Achayim, Ayem, Hakorom, Simen, Ablópola, Yoris, Inyore, México, Yewen Yaha. Sean ustedes bienvenidos a esta Ciudad de México y a nuestro país, perdón, y a la ciudad de Oaxaca. Decirles que estamos orgullosos de ser parte de los medios universales de la comunicación. Dios en Chocoreutesia, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ey, le quería regalar ese. Le quería regalar ese. No, regalas. A ver, ¿de dónde eres? Ñawpaqta hatunapaykuy tukuy qankunapaq sumaq ch'isi tukuy ñañakuna wayqapanaykuna noqa kani Bolivia suyumanta Collar Suyo. Hermanas y hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Yo vengo de Bolivia, soy quechua. Para mí es un grato estar aquí. Primeramente agradezco a la Pacha,
a las tachichilas, los huacas, por haberme hecho llegar hasta aquí para reunirnos todas, todos, para llevar adelante lo que es la comunicación. La comunicación no tiene fronteras. Somos diversidad. El símbolo, como nosotros llamamos, es una fiesta, es un pasante, una responsabilidad grande que ha recibido el hermano de los pueblos indígenas originarios en sí, todos y todas. Esto también entrego, con eso tendrá mucha responsabilidad de poder llevar adelante lo que es la comunicación. Mi nombre es Susana Pacaratoco, vengo de Radio Alternativa La Chuana de Cochabamba. Muchas felicidades, hermano, eres un pasante, entonces la hermana va a entregar. Muchas felicidades. Gracias. Es para mí un verdadero honor, que además es muy inmerecido, porque esto es producto de un esfuerzo de todos nosotros. Yo quiero reconocer a la comisionada Adriana Labardini, al comisionado Mario Frombo que nos acompañan, a los demás colegas que estarán por llegar y a todos ustedes porque hicieron un esfuerzo por estar aquí, para discutir temas que nos interesan a todos. Ya habrá oportunidad de platicar mucho estos días sobre temas que son de nosotros, de todos nosotros. Estoy muy honrado y muy orgulloso de que podamos tener este espacio todos aquí. Les agradezco mucho, no me siento merecedor de esta distinción, pero estoy muy honrado y créanme, procuraré llevarla con la mayor responsabilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, bienvenidos sean todos. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, en colaboración con el Grupo de Incidencia para el Desarrollo de la Comunicación Indígena y Comunitaria, les dan la más cordial bienvenida a este Foro Internacional sobre Medios Comunitarios e Indígenas. A continuación daremos paso a la sesión de apertura, para lo cual pedimos que suban al estrado la licenciada Tarsila Rivera, Tiquiba Mariano, Lilia Pérez, Héctor Camero, Carlos Tejada y el presidente comisionado Gabriel Contreras. Por favor. Están. Gracias. Pues muchas gracias.
A continuación escucharemos el mensaje, la ponencia de Tarsila Rivera. Ella es experta indígena del pueblo quechua, es especialista en comunicación, en género, comunicación, objetivos y desarrollo sostenible. Ella es integrante permanente del Foro para las Cuestiones Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas. Es una reconocida activista desde hace más de 30 años por los derechos de los pueblos indígenas, desde Chirapac y otras instituciones de las cuales es integrante. También es conocida como fundadora de Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas y del Foro Internacional de Mujeres Indígenas, la cual impulsa el liderazgo y la participación política de millones de mujeres indígenas alrededor del mundo. Le damos la palabra. Ukuyson huymanta rimaykullaykichikllapaykichikta turiykuna ñañaykuna ñuqa hariki Inkapa simintam rimakuni. No hay translation, ¿no? Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que el lenguaje comunicacional vigente de los pueblos indígenas sigue siendo en la lengua madre y tenemos barreras para comunicarnos entre los diferentes y las diferentes culturas y lenguas. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la necesidad que tenemos de ponerle atención a las formas comunicacionales primero que heredamos de nuestros mayores, de nuestros ancestros. Y quisiera que empecemos pensando un poquito qué nos dejaron nuestros ancestros cuando querían comunicarse, qué usaban. Símbolos, formas, colores, sonidos, música, ¿no es cierto? La ceremonia espiritual es una forma de comunicación. Una forma de comunicación espiritual con nuestros ancestros, pero también con la Madre Tierra, y debería ser una forma de comunicación entre nosotros mismos y con nosotros mismos como personas y seres humanos que tenemos el aspecto físico, pero también lo espiritual. ¿Qué es lo que pasa en nuestros tiempos? A veces hablamos mucho, ya no nos comunicamos. La comunicación no es fluida. Tenemos problemas de comunicación. Cuando tenemos conflictos, sean familiares, en la sociedad, en la política, estamos siempre diciendo no tenemos buena comunicación. Entonces, de repente, desde este primer punto, nos hace necesario regresar a las formas comunicacionales entre personas y seres humanos. Y nosotros, los pueblos indígenas, las mujeres indígenas de las diferentes generaciones y las nuevas generaciones, tenemos algo que tomar del pasado y de nuestros ancestros para tomar lo que hoy nos da la ciencia y la tecnología y la modernidad en positivo para proyectarla al futuro. En un principio, nosotros pensábamos, no debemos acceder a la computadora o a las TICs. ¿Por qué? Porque nos vamos a olvidar de lo nuestro, ¿no? Nos vamos a globalizar o nos van a globalizar. Y asumimos un primer desafío. ¿Cómo accedemos a la tecnología de información y comunicación sin dejar de ser nosotros? Dentro de ello, las comunidades más alejadas accedieron poco a poco, por supuesto, a la radio y en otros casos usar los cassettes, grabar y retransmitir a través de los altoparlantes. De esa experiencia vengo.
cómo es que la comunicación apropiada, de acuerdo a cada contexto en el que estamos haciendo comunicación, tiene que tener un medio adecuado para que los receptores y los emisores nos podamos entender. En ese sentido, sigue siendo privilegiada la comunicación oral a través de la radio, ¿no es cierto?, sean comunitarias, sean oficiales o sean iniciativas particulares u oficiales. En ese sentido, consideramos que ese primer aspecto en relación a la comunicación oral, todavía tenemos un gran desafío como pueblos indígenas y como estados. Como estados, porque tenemos que incluir políticas comunicacionales que consideren a esa diversidad de las sociedades donde nos encontramos. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos derecho a la comunicación, ¿no es cierto?, sea en la ciudad, también tenemos que pensar que en esa ciudad hay diversidad de lenguas, culturas, formas de pensar y de ver, pero que como seres humanos tenemos los mismos derechos. En ese sentido, tenemos un proceso construido como pueblos indígenas. Hablaba con el hermano Genaro, recordando si fue antes de Túnez o después de Túnez. Los pueblos indígenas nos reunimos en Canadá antes de Túnez. Hablábamos de diferentes formas, mientras que algunos hablábamos de altoparlantes y repetidoras de las comunidades, y cómo la Iglesia protestante sí usa perfectamente ese medio para evangelizarnos, pues habían hermanos indígenas canadienses que hablaban de la banda ancha, ¿no? Y nosotros decíamos, ¿y qué cosa es la banda ancha? Que no entendíamos. Entonces ellos estaban más adelantados, por ejemplo, ya accediendo, incorporando y haciendo que el Estado considere los medios más avanzados en relación a tecnología y cómo las comunidades más alejadas, por ejemplo, del norte de Canadá, los Inuit, podían acceder al Internet, no solo como un medio de comunicación, sino qué llevaba ese medio, por ejemplo, para la educación, para la atención de salud o también como medios de formación. En ese sentido, sí consideramos que los estados donde hay pluriculturalidad, plurilingüe y medios privados y particulares debemos contar con una política incluyente. Yo felicito que el Estado mexicano incorpore, por ejemplo, el 1% que me dijeron que se acaba de aprobar, el 1% de comunicación social para las radios comunitarias. Genial. Eso no lo tiene ningún país, por lo menos no el mío, de Perú. Eso significa un gran avance, pero también tenemos que tener claridad que el derecho a la comunicación jamás debe ser cooptado por apoyo económico del Estado o de terceros. Y ahí empezamos por el derecho a respetar las iniciativas alternativas de las comunidades y los pueblos. En esa política también creo que se debe incluir el derecho que tenemos los pueblos indígenas de usar los medios ¿para qué? No solamente para la música y el canto, también para los conflictos, también para resolver problemas, también para crecer. Y tenemos ese otro desafío, cómo desarrollar capacidades de diálogo y de desarrollo de propuestas, tanto desde nosotros como los pueblos indígenas, como desde el Estado. ¿Por qué, hermanas y hermanos, funcionarios del Estado,
o de las radios comunitarias. Ninguna persona quiere ser perseguida o criminalizada por expresar su pensamiento, por verbalizar lo que considera que no es correcto o por denunciar cuando sus derechos fundamentales son violados. En ese sentido, creemos que es fundamental esa relación de diálogo horizontal para acceder a derechos, tanto desde el Estado como desde los pueblos indígenas, en este aspecto de la comunicación. Un diálogo horizontal y con políticas claras para el derecho a la comunicación nos evitará muchos conflictos, nos evitará desentendimientos, ¿no es cierto?, entre nosotros. Y la política para nuestro país será más coherente y más apropiada. En ese sentido, las mujeres indígenas hemos cumplido un rol histórico, primero desde definir que somos transmisoras de cultura. Luego somos las que continuamos transmitiendo la lengua, porque los varones salen. Y seguramente que hay muchas iniciativas de radios comunitarias o alternativas lideradas por mujeres. ¿Qué es lo que planteamos las mujeres? Las mujeres siempre estamos pensando en que como generadoras de vida, nosotras sí hablamos como mujeres, ¿no es cierto? Pero no estamos las indígenas diciendo solo para mujeres o solo para varones. Quiero aquí recuperar el pensamiento de un anciano del Valle del Ollantaytambo en el Cusco, que él cuando decía que las cosas valen cuando están en su punto de equilibrio, se refería al equilibrio y la relación que se debe tener entre el hombre y la mujer. Si las mujeres estamos no habidas en el escenario, ¿qué queremos? Recuperar ese escenario para los dos, para hombres y mujeres, para jóvenes y mayores y la nueva generación que tenga también el derecho de opinar y de participar cuando se tiene que decidir aspectos relacionados con su vida. Quisiéramos terminar, no sé cuánto tiempo tengo, ¿nadie me controla? Disculpen la informalidad. Pero desde el Foro Permanente les comento que el Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre Asuntos Indígenas ya está cumpliendo 15 años con sesiones anuales. Han habido recomendaciones impulsando, ¿no es cierto?, iniciativas para que los estados tomen en cuenta la implementación del derecho a la comunicación que tienen los pueblos indígenas. Por supuesto que la UNESCO totalmente involucrada, ¿no? Pero pensábamos primero para que no se pierda la lengua ni las expresiones culturales. Ahora vemos el derecho a la comunicación e información como un derecho fundamental para la sostenibilidad y el desarrollo de nuestros propios pueblos. En ese sentido, con las recomendaciones que se tienen desde el Foro Permanente, los estados, como parte de la comunidad global, tienen la obligación de implementarlos, ¿no? Pero también la última recomendación que se ha hecho en el Foro Permanente es haciendo que los estados pongan atención y tomen medidas para que los comunicadores indígenas o de medios alternativos no sean criminalizados por difundir información que de repente no es oficial o no está bien recibido en el medio principalmente oficial. En ese sentido, tenemos que relacionar también el derecho a la comunicación con los derechos humanos fundamentales. En ese sentido, creemos que el Estado mexicano siempre está tratando de hacer lo mejor posible, pero a veces nos rebasa los problemas
y las responsabilidades son múltiples. Y ahí el desafío que tenemos de articular derechos humanos, respeto a la vida, respeto a la libertad de expresión, respeto a la libertad de empresa, respeto a las iniciativas propias son importantes. ¿Cómo lograr esa armonía? Ese es el desafío que está en los dos escenarios, tanto en el Estado como en los pueblos indígenas. Finalmente, los medios de comunicación deberían ser un soporte para formar, para crear conciencia crítica en un lado y otro, pero también para construir sociedades que se respetan, que se reconocen y se proyectan como colectivo nacional frente al futuro y a lo que viene en el mundo. Tenemos que también erradicar toda forma de violencia, tanto en nuestras comunidades, en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, en nuestros países. Los medios de comunicación deben ser efectivos para erradicar esto que nos duele a todos. Nos debe doler al país, nos debe doler a la comunidad global y a la comunidad local. No pensemos que porque un problema pasa allá lejos de la ciudad, ¿no es cierto?, no me corresponde. No, tenemos que construir con una mejor comunicación y con acceso a los medios, tanto modernos como los tradicionales, tanto orales como los audiovisuales, para ser mejores políticos, mejores funcionarios, mejores profesionales, y la nueva generación indígena, por supuesto, ya no va a sufrir como yo tratando de aprender a usar el celular, sino ya estará en las redes. Muchísimas gracias y espero que de algo sirva la reflexión. Agradecemos a Tarsila Rivera. A continuación daremos paso a la participación del Grupo de Incidencia para el Desarrollo de la Comunicación Indígena y Comunitaria, primero con la participación de Héctor Camero. Él es representante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, y viene en representación de la parte comunitaria. Muchas gracias. Muchas gracias. Estimadas invitados e invitadas a esta reunión, quiero hacer mención de que el 26 de mayo de 2016 dimos inicio a lo que conformó el Grupo de Incidencia, ahora llamado para el Desarrollo de la Comunicación Indígena y Comunitaria. Y lo hicimos empujados por una situación en aquel entonces enojosa, en la que buscamos un diálogo con los integrantes del Pleno de Comisionados del IFETEL para manifestarles nuestra inconformidad con lo que mencionamos nosotros. Era una política criminalizadora y nosotros queríamos proponerles que estableciéramos un diálogo, una relación, abriéramos una relación que permitiera que fueran políticas positivas las que sacaran adelante lo que es una obligación de ley para el órgano regulador, el desarrollo de la radiodifusión, en este caso del sector social de la comunicación. Creo que el estar juntos hoy, el estar reunidos hoy, es precisamente la demostración de que pudimos avanzar favorablemente en ese sentido. Quiero reconocer aquí el enorme trabajo desarrollado por el Grupo de Incidencia, por los compañeros y compañeras que nos representaron a lo largo de esos 14 meses de trabajo que han sostenido, tanto por parte de lo que han sido nuestros medios, los medios comunitarios e indígenas, como por parte del personal que fue interlocutor en estos temas. Ha sido un trabajo muy arduo, muy intenso, que hoy está cristalizando. Les felicitamos, les agradecemos sinceramente esa dedicación que pusieron
y que hace posible que hoy estemos reunidos aquí para hacer una reflexión sobre lo que ha sido el desarrollo de este sector social de la comunicación y ver los retos a futuro. La realización de este foro internacional es un suceso tan notable que sería inconcebible si nos colocamos unos años atrás, tan solo unos cuantos años atrás. Sería inconcebible para quienes lo hemos vivido. Lograr, como se hacía mención por la compañera hace unos momentos, como fruto de este trabajo, que cristalizara, se materializara el aporte del 1% a través del acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones para que fuera el primer aportador. Cumplir con ese aspecto de la ley, que estamos seguros que nadie toma como un donativo, sino que es un derecho ganado legítimamente por nuestros medios, para su sostenimiento legal, como lo contempla la ley. Poderlo hacer con el Instituto Federal de Telecomunicaciones es la base para poder seguirlo tratando con el resto de los entes federales y el Instituto Federal de Telecomunicaciones se lleve ese buen punto. Es un mérito del periodo actual en el que ha trabajado el licenciado Gabriel Contreras. Y nosotros se lo reconocemos sin escatimarlo. Hace 3 años el licenciado Contreras nos tocó una primera plática en el que estuvo al frente y dijo: de vez en cuando creemos que los funcionarios tenemos que ponernos del otro lado de la barrera. Él es un término muy coloquial que yo he recordado. Dijo: a veces en la cantina nomás vemos a los borrachos de un lado, a veces hay que pasarse de aquel lado. Y nosotros decimos, el licenciado Contreras se puso de este lado ahora, se puso del lado de nosotros, de los que sufrimos, de los que padecemos, de los que no tenemos nada. Y ha sido un resultado que nosotros le queremos reconocer. Y lo decimos en ese sentido, no es un donativo, no lo estamos viendo como una dádiva, como una gracia, es simplemente aplicar la ley. Aplicar la ley para la que hemos trabajado, porque estos trabajos que se hicieron y a los que he aludido a lo largo de 14 meses, tienen una historia atrás. En 2014 se aprobó la ley. La nueva ley federal de telecomunicaciones y de radiodifusión, que es resultado de la reforma a las telecomunicaciones de 2013. Pero este resultado es a la vez producto de una larga lucha del movimiento social por la democratización de los medios y por la libertad de expresión de los pueblos. De allá venimos, de ser perseguidos, enjuiciados, encarcelados, sentenciados, de ser vistos como criminales, de una discriminación en la que decíamos nosotros el 26 de mayo al Pleno. En la historia están las palabras que alguna vez le dijeron a nuestros compañeros representantes en aquel tiempo: venir a pedir que las radios comunitarias tengan su concesión o tengan su permiso es como pedir que un criminal no sea castigado. Estábamos con las puertas cerradas y estábamos convertidos en criminales. Hacer todo ese recorrido al revés y poder dialogar en términos de legalidad y justicia es producto de ese movimiento que ha cursado nuestro país, como muchos otros países que todavía no pueden llegar a los pasos en que nosotros hemos podido avanzar. Ahí estamos. De esa situación venimos. Y hemos logrado buenos avances. Pero siguen los desafíos. Nosotros contemplamos que tenemos todavía que avanzar. Por ejemplo, tenemos una reserva aprobada por ley del 10% para las radios comunitarias e indígenas. No estamos conformes. Nosotros luchamos por el 30%, como Argentina, como Uruguay, como otros pueblos que tienen ese avance. En la Cámara de Senadores, cuando planteamos el 30%, no faltó algún senador que hiciera esa pregunta: ¿y por qué tanto? Se les hace inconcebible. Desde más de 90 años, solo predominó el interés comercial en la radiodifusión en México. Y en esos 90 años los señores se creyeron dueños del espectro, no eran concesionarios, eran los dueños, los monopolistas del uso del espectro. Y entonces se les hace inconcebible que el pueblo mexicano, que es el que genera los recursos, que es el que genera la riqueza,
quiera tener una palabra para hablar de sus dolores, de sus necesidades, de sus aspiraciones. Se les hace inconcebible. Nosotros decimos, ahí estamos, de ahí venimos. Esos somos las radios comunitarias e indígenas, los que estamos más urgidos de expresarnos. Y por eso, para nosotros, aspirar a un 30% de ninguna manera es algo inconcebible ni ambicioso. Es lo menos que podemos aspirar. Y aspiramos a llenar vacíos legales, y aspiramos a que no sea el 1%, porque es un 1% fijo, pero el número de radios comunitarias e indígenas va creciendo, y el 1% ahí está. Entonces, nosotros pedimos que haya otros mecanismos de ingresos, como por ejemplo fuentes de financiamiento para el fomento de la producción indígena y comunitaria, principalmente indígena, porque si alguien necesita apoyo en este país, si con alguien tiene este país una deuda, es con sus pueblos originarios. Y no debe escatimar recursos ni facilidades para que tengan acceso a la frecuencia y para que tengan apoyo. Eso nosotros quisiéramos dejarlo bien claro, y lo van a decir en su participación las compañeras que hablarán por las radios indígenas. Pero creo que el hecho de que después de más de 90 años, los funcionarios del órgano regulador, ahora IFT, estén sentados, acompañados del sector social de la comunicación, significa tratar de generar otro tipo de convicción, otro tipo de ideas, porque durante mucho tiempo solo fueron los intereses económicos los que privilegiaban la entrega de las concesiones, como todos sabemos. ¿Cuántas decenas o cientos de millones de pesos irían a dar a las arcas producto de la entrega de las concesiones? Y no, ¿cuántos problemas se ayudarían a resolver y qué tanto desarrollo del país se podría generar a través de la entrega de las concesiones sociales para radiodifusión y para telecomunicaciones? Estamos hablando de otra esfera, completamente distinta. Estamos seguros que se generará ese cambio. Lo hemos visto, pues, lo hemos visto. ¿No? Sería injusto no reconocer que también hemos visto ese cambio en el trato, en la interlocución que hemos tenido con las autoridades del IFETEL. Ahí estamos entonces con esos retos y con esos desafíos. Hoy, el día de hoy, en esta gran fiesta que tenemos con este foro internacional, tenemos un mundo de enseñanzas que aprender. No solo de los ponentes nacionales e internacionales tan prestigiados que tenemos anunciados, sino de cada uno de los participantes que está aquí presente, que encierra una historia viva de lo que ha sido su aprendizaje y su experiencia en la radiocomunicación. Platicar con cada uno de los compañeros aquí presentes, con cada una de las compañeras y compañeros presentes, es enriquecedor. Es una tremenda oportunidad que nosotros tenemos el día de hoy. Es a través de esta experiencia, de ese denso silencio que han atravesado a lo largo de los años en los que no pudimos expresarnos o en los que lo tuvimos que hacer corriendo riesgos, es a través de ese silencio vencido en que le han llevado o han dado la voz a sus comunidades, donde nosotros podemos aprender y decir con el poeta: a través de la tierra juntamos todos los silencios desbordados. Dadme el silencio, que lo haré esperanza. Dadme la lucha, el hierro, los volcanes. Acudid a mis venas y a mi boca a hablar por mis palabras y tu sangre. Gracias, señor. Agradecemos la participación de Héctor Camero. A continuación, por parte de la comunidad indígena, daremos la voz a Liliana Pérez Díaz. Ella es comunicadora Ayuk de la radio comunitaria indígena Yempoy. Muchas gracias. Magukta no dukia, tershakta yajakta, panhatiam ten minin ten hauchtien, maya hakap schmuken shek muken, tunwa ania, mahapuch shakap,
tet bektauk tet tan bektaugde ha awals achten met ma has den gap schmuchken het akap ha buch shakap met atet tu khaduk ha awals achten het hade na yawa ya yu kachna in national in jik magde jik kanjedet ka yaw da awals achten hadi niti gyak uk nugoy gyak ta hatung ta hapak nyash ta hapuch ta hakap hakyap shmuken me jak muken paktaukte ta hakudung ta na paktaukte naide na yawals achten has naide na pidok na pikapshung ta paktaukte ha gosh badam yam na miukyan het hade na wunzende uk agats tak eskappendet het hade eskaptet sa hawen ma nik mod at ko ha hen ko hapuch ik amadai ik pakze ya yawals achten het adam kum han awan na yu kap nik bezo mende uk anawan nash nik bezo mende. Bienvenidos, hermanas y hermanos de los pueblos originarios de la Via Yala, medios indígenas y medios comunitarios, autoridades y actores sociales presentes en este foro internacional sobre medios de comunicación indígenas y comunitarias, de la experiencia de los pueblos y comunidades a las mejores prácticas. Estamos reunidos en la ciudad de Oaxaca, territorio ancestral y pluricultural, de voces polifónicas que resisten y reivindican nuestras dignas luchas. En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, iniciamos este ejercicio en vistas de construir procesos de telecomunicación descolonizantes que incorporen nuestras visiones colectivas a la participación activa de los procesos democráticos. Hablar de comunicación indígena es reconocer que esta no solo está fundamentada en el derecho a la información y a la comunicación, sino que su fundamento principal está en el derecho al territorio que tenemos como pueblos primeros que lo habitamos. Hoy más que nunca, la comunicación indígena tiene vigencia, dado los intereses que acechan a nuestros territorios, de los que hemos sido guardianes y defensoras. Ante el despojo, precarización, explotación, extractivismo, racismo y desplazamiento forzado vigente en nuestras comunidades. Es así como las comunicadoras y comunicadores se han apropiado y resignificado a través de las herramientas tecnológicas para fortalecer nuestras identidades, lenguas y culturas, emanados de los acuerdos en asambleas comunitarias. Hoy, los comunicadores y comunicadoras indígenas tienen el respaldo de sus pueblos para promover, recrear, difundir a través de las frecuencias radioeléctricas la riqueza cultural de nuestros pueblos. Agenciamos nuestros procesos sin importar fronteras nacionales y decimos que para enunciarla en plena libertad democrática aún hace falta una política del Estado en materia de telecomunicaciones que incorpore la participación de las sociedades originarias del planeta. Sin embargo, el trabajo de las comunicadoras y comunicadores indígenas se da en un contexto de violencia estructural, que acrecentar la criminalización, hostigamiento, cierre de emisoras, llegando hasta el asesinato de mujeres y hombres comunicadoras a lo largo del continente. Ante este panorama, demandamos a los Estados-Nación lo siguiente. Exigimos una reforma fiscal acorde a las necesidades de los medios comunitarios indígenas, en contraparte de los intereses monopólicos que aún sustentan estos espacios de poder en el país. Exigimos financiamiento público, gubernamental, etiquetado para el buen desarrollo de los medios comunitarios indígenas. Exigimos
que el uso de las lenguas indígenas sea en todos los medios de comunicación privados, públicas y sociales con plena libertad. Exigimos políticas públicas acorde al derecho a la consulta, previa, libre e informada, de acuerdo a los estándares internacionales de derechos de los pueblos indígenas. Todo esto sustentado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, específicamente hablando acerca del artículo 16, que dice que los pueblos indígenas tenemos derechos a establecer nuestros propios medios de información en nuestros propios idiomas y a acceder a todos los medios de información no indígenas sin discriminación. Exigimos el cumplimiento de la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas a 10 años de su promulgación, por el respeto al derecho internacional de los pueblos indígenas en el mundo, por la libertad de nuestras voces. Gracias. Agradecemos la participación de Lilia y escuchamos también a Tiquiba Mariano. Ella es integrante del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales. Ellos por parte del Grupo de Desarrollo de la Comunicación Indígena y Comunitaria. A continuación, damos paso al mensaje de Carlos Tejada. Él es representante de la UNESCO en México para la Ciencia y la Cultura. Bienvenido, gracias. Muchas gracias. Bueno, primero pues hacer un profundo agradecimiento al comisionado presidente y al IFT por permitir a la oficina de la UNESCO en México formar parte de esta iniciativa y acompañarlos en este proceso tan importante. Como mencionaba la compañera, pues no solo es en el marco de la celebración del Día de los Pueblos Indígenas, sino en el 10º aniversario de esta Declaración de los Derechos de Pueblos Indígenas, que para muchos es el documento más avanzado de derechos culturales y que incluso se podría tomar como modelo para otros grupos minoritarios que estén buscando la defensa y el reconocimiento de sus derechos. Yo voy a empezar hablándoles de otro instrumento. En 2005, la UNESCO promulgó la Convención para la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales. Este instrumento, que vincula la cultura con la realización de los derechos humanos, es resultado de un largo periodo de reflexiones en torno al papel que juegan las expresiones culturales en el desarrollo de la sociedad. Por lo tanto, de la importancia de colocar a la cultura como un elemento estratégico en las políticas de desarrollo locales, nacionales e internacionales. Esta convención, además, reconoce la importancia de los conocimientos tradicionales como fuente de riqueza inmaterial y material, en particular los sistemas de conocimiento de los pueblos originarios y su contribución positiva al desarrollo sostenible, así como la necesidad de garantizar su protección y promoción de manera adecuada. La Convención establece 7 principios y yo les voy a comentar algunos solamente. El principio de respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Es decir, por un lado, que la diversidad cultural solo puede ser protegida y promovida si se garantizan los derechos humanos, sobre todo la libertad de expresión y comunicación, pero también uno de los derechos culturales más importantes, el de la libertad para elegir las propias expresiones culturales. Y por el otro, que la diversidad cultural no podrá ser invocada para violar otros derechos humanos. Aquí quisiera hacer un alto. Una de las ideas que a veces se esgrimen en contra de la diversidad cultural es esta idea de que los pueblos indígenas, de que los pueblos originarios, de que algunas de sus tradiciones culturales vulneran los derechos humanos, y esta es una concepción que ve a los pueblos originarios y ve a las tradiciones culturales como estancadas, como si no hubiera un continuo.
Si uno ve, por ejemplo, en la UNESCO, en el Programa Intergubernamental para el Desarrollo de la Comunicación, si uno ve los proyectos que se han apoyado, que tienen que ver con radios indígenas y radios comunitarias, pues prácticamente todas van de avanzada en derechos para las mujeres y de avanzada en derechos con los hombres. Entonces, realmente las radios indígenas y las radios comunitarias están de avanzada en estos temas y en la capacitación también sobre derechos humanos con los mismos comunicadores y con los mismos pueblos. Luego, el principio de igual dignidad y respeto de todas las culturas, es decir, que no existen culturas superiores y culturas inferiores, y que este balance es un requisito mínimo para la convivencia. El principio de complementariedad de los aspectos económicos y culturales del desarrollo, que el desarrollo tiene una dimensión cultural tan importante como la dimensión económica, y que no pueden ir separados. Siempre que hay un desbalance entre la dimensión económica, la dimensión cultural, la dimensión medioambiental, la dimensión social, es síntoma de problemas. El principio de desarrollo sostenible, es decir, que la protección, la promoción y el mantenimiento de la diversidad cultural son una condición esencial para un desarrollo sostenible en beneficio de las generaciones actuales y futuras. Y el principio de acceso equitativo, es decir, por un lado, la disponibilidad de una gama diversificada de expresiones culturales procedentes de todas las partes del mundo y, por el otro, el acceso de las culturas a los medios de expresión y difusión. Uno de los antecedentes inmediatos de la Convención del 2005 es la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural del 2001. La aprobación de esta declaración tiene una importancia histórica significativa. Su aprobación por unanimidad ocurrió tras los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 y ocurrió en la 31ª reunión de la Conferencia General de la UNESCO, que constituía el primer gran encuentro de nivel ministerial después de aquel día aciago. Ello brindó a los estados la ocasión de reafirmar su convicción de que el diálogo intercultural es la mejor garantía de paz y de rechazar categóricamente la tesis que auguraba un choque inevitable entre culturas y civilizaciones. En su primer artículo, la declaración afirma que, como fuente de intercambios, de innovación y de creatividad, la diversidad cultural es, para el género humano, tan necesaria como la diversidad biológica para los organismos vivos. En el mundo se han calculado más de 8.7 millones de especies de organismos vivos, de los cuales la gran mayoría aún no han sido clasificados. Según un estimado, a la humanidad le tomará más de 1000 años poder clasificarlos. Con estos números estratosféricos en mente, podríamos afirmar que la característica más notable de la vida es su inmensa variedad. Lo mismo ocurre con la diversidad cultural. La multiplicidad de formas en que la cultura se expresa es una característica fundamental de la vida humana. Las maneras en las que organiza sus familias y construye sus casas, las formas en las que se viste, los sistemas de creencias y de organización que desarrolla, su comida, sus religiones, sus instrumentos, su conocimiento científico, su conocimiento filosófico, su conocimiento artístico. La diversidad cultural, como fenómeno común de nuestra humanidad, es el patrimonio más importante que tenemos como especie. Y así como en el reino natural la pérdida de una especie pone en riesgo el equilibrio de todo el sistema, así también en el ámbito de la humanidad, la pérdida de una cultura constituye una amenaza para todos. El mundo, como lo conocemos, se encuentra ante importantes desafíos. Una revisión rápida del contexto del que se extraen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por ejemplo, a nivel mundial, más de 800 millones de personas viven con menos de 20 pesos al día y muchos carecen de acceso a alimentos, agua potable y saneamiento adecuados. El hambre extrema y la desnutrición siguen siendo grandes obstáculos para el desarrollo de muchos países. Se estima que 795 millones de personas sufrían de desnutrición crónica en 2014.
Todos los años mueren más de 6 millones de niños antes de cumplir 5 años y 16,000 menores fallecen a diario debido a enfermedades prevenibles como el sarampión y la tuberculosis. La escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial, una cifra alarmante que probablemente crecerá con el cambio climático. Bueno, hay muchos más. De las 8,300 especies conocidas de animales, el 8% ya está extinto y otro 22% corre el riesgo de desaparecer. Ante la urgencia de estos retos, ningún átomo de energía, ninguna pizca de conocimiento es superflua. Para hacer frente a los abrumantes cambios medioambientales y sociales, no solo necesitamos todas las fuentes de información y conocimiento posibles, también requerimos una amplia diversidad de formas de pensar, aprender, adaptarnos y transformarnos. En este sentido, y de acuerdo con un documento sobre conocimientos tradicionales y científicos elaborado por el Comité de Asesoramiento Científico para las Naciones Unidas, los conocimientos tradicionales son una fuente vital para la resolución de los desafíos que actualmente enfrenta la humanidad. Estos conocimientos son críticos en temas como la seguridad alimentaria, la mitigación del cambio climático, la conservación de la biodiversidad, la preparación ante desastres naturales y la transición hacia economías con poco consumo de carbono. ¿Cuántos miles de europeos murieron de malaria o sufrieron sangrías o la amputación de alguno de sus miembros hasta que la sociedad admitió, por fin, que los preparados a partir de la corteza de la quina, que ahora se sabe que contiene quinina, los cuales llevaban siglos usando los pueblos de Bolivia, Ecuador y Perú, realmente curaban esta enfermedad, a menudo por completo? ¿Cuántas respuestas no hay en las culturas milenarias? ¿Cuántos recursos estamos ignorando en un momento tan crucial como el que estamos viviendo, en el que el mismo futuro de la humanidad y vida en la Tierra comienza a ser acompañado de serias interrogantes? ¿Por qué hablar de todo esto? Porque a veces la mejor promoción que se puede hacer de una cultura es la transmisión de los conocimientos que ésta tiene consigo. La gente quiere aprender, la gente está buscando aprender, y los pueblos originarios son generosos portadores de conocimientos. Filosofía, ciencia, política, moral, ética, literatura, arquitectura, música, arte en general, economía, derecho, arquitectura. Los pueblos originarios son portadores de sabiduría en todas las ramas, en todas las disciplinas del conocimiento. Entenderlo es hacer realidad el principio de la igual dignidad de todas las culturas. Es entender a los pueblos originarios en su contemporaneidad. Como ustedes saben, año con año la UNESCO conmemora el 13 de febrero el Día Internacional de la Radio. Cada año, el día se dedica a un tema diferente. En 2016 se enfocó al papel de la radio en la solución de emergencias y crisis. En 2017, en cambio, el enfoque que se le dio fue el de la radio como medio para la transmisión de conocimientos. En esta época de turbulencias, señaló Irina Bokova, directora general de la UNESCO, la radio constituye una plataforma sólida para unir a las comunidades, de camino al trabajo, en nuestros hogares, oficinas y campos, en momentos de paz, de conflicto y de emergencia. La radio sigue siendo una importante fuente de información y conocimiento, que trasciende las generaciones y las culturas, nos inspira con la riqueza de la diversidad humana y nos conecta con el mundo. La radio es, pues, un vehículo idóneo para transmitir los conocimientos de los pueblos originarios, y no solo a través de las radios indígenas, sino también por medio de la inclusión de estos contenidos en el resto del espectro radiofónico. Como señalaba la compañera, no tienen que ser dos mundos separados, ¿no? También la inclusión de las voces de todos los pueblos en el resto del espectro. México cuenta con 69 lenguas y 364 variantes lingüísticas. Detrás de estas lenguas hay una riqueza inconmensurable. Según el INEGI, la población total de hablantes de alguna de estas lenguas supera los 7 millones de personas. Es decir, que aproximadamente 7 de cada 100 mexicanos hablan una lengua indígena. Dicho de otra manera, solo el 6.5% de la población sostiene este legado. Cuando yo estaba haciendo me imaginaba esta imagen de Atlas sosteniendo al mundo y
pues, y no tendría que ser Atlas, tendría que ser algún representante de un pueblo y una mujer incluso. ¿Cuándo nos involucraremos el 93.5% restante de la población en la responsabilidad de conocer y mantener vivo este patrimonio? Nuestra viabilidad puede depender de ello. Vale la pena repetirlo. El conocimiento de los pueblos originarios y los sistemas de creencias pueden inspirar una mejor salvaguardia del planeta, así como un mejor equilibrio social. Los seres humanos requerimos un cambio de mentalidad si pretendemos mantener la vida tal y como la conocemos. En América Latina, la idea del buen vivir ha sido considerada por académicos, líderes indígenas, comunidades y políticos como el principio rector para un nuevo régimen de desarrollo. El buen vivir puede considerarse como una contribución de las poblaciones indígenas al mundo. Entre los principios del buen vivir, comunes para los grupos indígenas de la región, existe la relación entre los humanos, la naturaleza y el universo, en la cual la naturaleza se considera un ser vivo y tiene una relación indisoluble, interdependiente, equilibrada y complementaria con el universo y con los humanos. Las ideas de comunidad y comunitarismo también son importantes. La comunidad, más que el individuo, es la principal referencia en lo que concierne a los bienes naturales y culturales. La armonía entre las comunidades indígenas se alcanza a través de un sistema de igualdad y respeto de todos los miembros, pero en particular de las mujeres y los ancianos, ya que ellos son los principales miembros que tienen y transmiten el conocimiento tradicional. Usemos la radio para transmitir este conocimiento. La gente quiere aprender. Los pueblos indígenas tienen mucho que enseñarnos y no nos quedan 1000 años. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Carlos Tejada. A continuación daremos la palabra al maestro Gabriel Contreras, presidente comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todos. Me da mucho gusto, me enorgullece, es motivo de orgullo para nosotros en el Instituto darles la bienvenida en este evento tan importante para nosotros, para ustedes y una vez más para todos nosotros. Recibo con mucha gratitud y también con mucho orgullo a los reconocimientos que se han hecho al Instituto. No son reconocimientos a mi persona, son reconocimientos al trabajo de los comisionados, y aquí agradezco a la comisionada Labardini, comisionado Cuevas, comisionado Fromo, al resto de los comisionados que no han podido llegar, pero que aquí estarán también, y sobre todo a todo el equipo de trabajo que ha sido quien de este lado de la barandilla, como decía Héctor, a veces del lado del borracho, pero a veces también del lado del cantinero, ha estado buscando siempre generar y construir. Esa es la palabra que nos tiene el día de hoy aquí, construir. Agradezco muchísimo la participación de la UNESCO en este proyecto tan importante para todos nosotros y especialmente agradezco a todos los que han hecho un esfuerzo por acompañarnos moviéndose a Oaxaca, algunos desde lugares recónditos de la República Mexicana y otros desde lugares del extranjero. Hoy, especialmente en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, celebramos las costumbres, celebramos las tradiciones, celebramos las lenguas. Son todas estas unas piezas fundamentales de nuestra identidad y nuestra riqueza. Y es precisamente con el objeto de promoverlas que resulta fundamental que nuestros pueblos indígenas, nuestras comunidades, cuenten con medios de comunicación. Además, por supuesto, de incorporarlos a un entorno que es el entorno actual, un entorno en el que simplemente no nos podemos quedar apartados, como bien lo decía Tarsila. Necesitamos asegurarnos de que los medios, de que las comunidades indígenas, de que los medios comunitarios tengan acceso precisamente a estas tecnologías. Son estas tecnologías las que permiten avanzar en nuestro desarrollo, tener acceso a más y mejores servicios como acceso a la salud. Está probado que a través de estos medios, con solo campañas de información, puede lograrse una reducción importante en la mortalidad infantil. Está probado también que puede accederse a mecanismos para educar, para capacitar, en suma, para ejercer derechos y tener unas mejores condiciones de vida. Estos son atributos de los desarrollos tecnológicos. Estos son atributos que acompañan a la radio, a la televisión y a las nuevas tecnologías.
¿Qué distingue entonces a los medios comunitarios indígenas? Algo que decía muy claramente con solo 2 palabras Tarsila: lo nuestro. Lo nuestro. Con los medios comunitarios indígenas no solo acercamos beneficios a la población, son medios que reflejan nuestra forma de vida y convivencia, son medios que reflejan nuestra identidad, nuestra historia, nuestras tradiciones. A veces son medios conforme a los cuales únicamente puede transmitirte ese conocimiento histórico, por esencia, por naturaleza, de transmisión oral. Esa es la importancia de los medios comunitarios e indígenas, que les da características especiales y que ofrece también retos especiales. En México enfrentamos el desafío de incrementar la inclusión de las comunidades y los pueblos indígenas. Cerca, ya se decía, del 10% de la población, más o menos 12 millones de personas, se comunican en 69 lenguas distintas al español en nuestro país. Estos retos no son menores, y aunque hemos avanzado en los últimos años, aún hay un gran camino por recorrer. La forma de recorrer ese camino en el futuro depende de las decisiones que tomemos el día de hoy. Esa es la importancia de foros como este. Foros que nos permiten intercambiar ideas, experiencias, buenas prácticas y también malas experiencias, para poder tomar las mejores decisiones, para hacer que los medios comunitarios e indígenas sigan siendo un vehículo precisamente para fortalecer a las comunidades y su desarrollo. Esa es la importancia de este foro, que en los próximos 3 días nos permitirán avanzar en ese camino. Decía Héctor, y lo decía con toda la razón, en México ha habido una deuda histórica con nuestros medios comunitarios e indígenas. A veces, y esto me lo decía una persona completamente ajena al sector, me dice: es que siempre lo están demandando, siempre están exigiendo, siempre están pidiendo, incluso parece que están enojados. ¿Cómo van a estar si durante tantos años no han sido escuchados? Si durante tantos años no han tenido estas oportunidades que incluso los ha obligado en algunas ocasiones a operar en la sombra. Yo no puedo más que coincidir con eso, pero es justo reconocer también que ha habido pasos importantes en nuestro país en esta materia. Lo primero, con un reconocimiento muy importante a nivel constitucional, ya hace casi un par de décadas, de los medios, de las poblaciones indígenas en nuestra Constitución. Y hay que decirlo, hace tan solo unos años, en la misma Constitución, ese instrumento que reconoce que todos somos iguales ante la ley, se reconocieron las concesiones sociales, comunitarias e indígenas. Esa es la importancia que tienen estos medios hoy en nuestro sistema constitucional, hoy en nuestro Estado mexicano. Esta reforma constitucional dio paso a un nuevo marco jurídico, un marco jurídico que facilita el otorgamiento de concesiones. Y ustedes me dirán: pues fácil no ha sido. Pues claramente no. Hemos aprendido también con ustedes en adaptarnos a esta nueva realidad, en entender que hay un nuevo marco jurídico que implica también ver del otro lado de la barandilla las dificultades que se tienen del lado de las comunidades, del lado de estos medios comunitarios indígenas, incluso para reconocer su misma existencia en un papel que pueda permitir que la autoridad la reconozca como tal y le otorgue una concesión. Pero hemos avanzado de la mano de ustedes en la emisión de los lineamientos que faciliten estos trámites. Ha habido mucha comunicación, ha habido nuevas herramientas que nos permiten acercarnos a una nueva realidad, a construir una nueva realidad. Y este nuevo marco jurídico prevé nuevas opciones también, incluso de financiamiento. Se hablaba aquí ya de este famoso 1%. Nuestra ley hoy reconoce como un mecanismo de financiamiento el 1% del presupuesto de las entidades públicas federales. No es una dádiva, no es un donativo, no se entrega a cambio de poder incidir en la libertad de expresión. Eso no ha pasado y no debe pasar nunca. Es el cumplimiento de una obligación que permite la sustentabilidad de estos medios. Entre otras cosas, también nuestro marco jurídico reconoce la posibilidad de donar equipo, antenas, medios de transmisión para que puedan
aparecer y subsistir estos medios, entre otras cosas. Se hablaba ya aquí de la reserva del 10% del espectro radioeléctrico. Yo quiero decir que también el Instituto ha hecho un esfuerzo muy importante para ir liberando este espacio, en principio mediante la reducción de espacio en kilohertz entre una estación y otra. Antes de 800 kilohertz, ahora de 400 kilohertz, precisamente para dar espacio a más medios. ¿Qué tenemos al día de hoy como resultado de todo esto? Hemos otorgado 21 nuevas concesiones de uso comunitario y 3 nuevas concesiones para uso indígena. Estas últimas para servicios en los estados de Puebla, Michoacán y Oaxaca. De las estaciones que ya venían operando allá con estas figuras forzadas con calzador, que implicaban que los medios comunitarios adoptaran estructuras distintas a su naturaleza, hemos podido migrarlas de esos permisos a concesiones ahora sociales. Tenemos de estas también muchas en trámite y estamos avanzando con asesoría a los medios comunitarios indígenas precisamente para operar conforme a lo que establece nuestro marco jurídico. Pero también en materia de telecomunicaciones se ha reducido la brecha digital. El Instituto ha otorgado ya concesiones para prestar servicios de telecomunicaciones, no de radiodifusión, sino de telecomunicaciones para uso social. Es algo que nos enorgullece y que también nos pone en la mesa nuevos retos. Hace poco se discutía en medios de comunicación las grandes dificultades que enfrentan estos medios para pagar derechos por el uso del espectro. Cuando quieren prestar un servicio como telefonía, ahí donde no va nadie, ahí donde no es rentable ir a desplegar una red de telecomunicaciones. Por supuesto, hay camino importante también que andar en esa dirección. No es suficiente tener mayor acceso. No es suficiente que se reconozcan estos medios comunitarios indígenas. No es suficiente que sigamos avanzando para que existan cada vez más y reflejen nuestra realidad, nuestra forma de vivir y de convivir. Hay que usarlos también, precisamente a favor de las propias comunidades. El día de ayer inauguramos en el Instituto la unidad móvil IFT, que tiene el propósito de llevar a todos los lugares de la República lo que llamamos alfabetización mediática y alfabetización en temas de telecomunicaciones. Llevar conocimiento para que nuestras comunidades sepan todo lo que está pasando a su alrededor y cómo involucrarse cada vez más con estos medios y con estas tecnologías. En los próximos meses, esta unidad recorrerá Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y terminará finalmente con Tabasco. Solo en los próximos meses. Nuestra intención es recorrer todo el país. Como decía, esto no basta. Tenemos que involucrarnos más. Y en este sentido también, en este foro presentaremos el estudio diagnóstico de la relación de las audiencias indígenas con la radio y la televisión. ¿Qué tanto nos dice como medios comunitarios y a nuestras comunidades eso que llamamos medios de comunicación? Existen, por supuesto, retos muy importantes. Tenemos que seguir trabajando todos para asegurarnos de que estas tecnologías, de que estos medios se desarrollen plenamente. Celebramos los esfuerzos que se han dado en otras latitudes, incluso en nuestro país, para hacer que estos beneficios de las tecnologías sean apropiados por estas comunidades. Hoy vemos aplicaciones móviles como vamos a aprender náhuatl, vamos a aprender mixteco, vamos a aprender purépecha, desarrollados por el Centro Cultural de España en México en colaboración con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas de nuestro país, INALI, y otras organizaciones. Tenemos también aplicaciones con diccionarios de otras lenguas como maya, otomí y mazahua. Y en el caso de otros países como Perú, el desarrollo de aplicaciones para revitalizar las lenguas nativas y evitar su desaparición. Decía Carlos, y con toda la razón, cada uno es una pieza muy importante de este ecosistema. Señoras y señores, amigos todos, es para nosotros motivo de orgullo que hoy tengamos un nuevo sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión, porque es un nuevo sector con concesiones sociales, comunitarias e indígenas. Celebramos que haya espacio como este para poder platicar, para poder discutir, para poder aprender. Cada uno de nosotros estamos aquí sin duda porque nos mueven causas personales, pero también estamos aquí por lo que representamos. Y si sumamos todo lo que representan las personas que están hoy reunidas en este salón, hay miles de años de experiencia para aprender. Muchas gracias a todos por estar aquí, sean bienvenidos y sin más,
Sin mayor formalidad, damos por inaugurado este Foro Internacional sobre Medios Indígenas y Comunitarios. Muchas gracias. Agradecemos a todos su presencia. Con esto damos por terminada la sesión de apertura del Foro Internacional sobre Medios Indígenas y Comunitarios. Les recordamos que el día de mañana continuaremos con los trabajos de este Foro Internacional desde las 9 de la mañana. Muchas gracias.